el proceso de producción, que es parte de la ingeniería del proyecto. También tiene que contemplar a todo lo que es la localización, y ahora vamos a ver el tamaño del proyecto. Bien, entonces estamos en el tema del estudio técnico, la lección, el tamaño en función fundamentalmente de la demanda. Tenemos una demanda insatisfecha y banda insatisfecha existente en el mercado. Es posible hacer, cuando la demanda es creciente en los próximos años, es posible que establezcamos un tamaño de proyecto mayor que la demanda de la fase de inicio del proyecto. También será importante la disponibilidad de insumos. Vamos a instalar una fábrica de cemento y la vida del proyecto. Era otro factor determinante, la localización y el plan comercial de desarrollo futuro de la empresa que se crearía. Hay 3 situaciones básicas del tamaño del proyecto que pueden identificarse respecto al mercado. Aquella en la cual la cantidad demandada sea claramente menor que la menor de las unidades posibles de instalar. La cantidad demandada es demasiado pequeña, entonces no me voy a arriesgar a establecer un proyecto ni siquiera pequeño, porque la cantidad demandada aún es menor, claramente menor que las unidades productoras posibles de instalar. Aquella en la cual la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar. Tengo que poner una fábrica pequeña porque toda la cantidad demandada simplemente está al tope casi del tamaño del proyecto que voy a instalar. Y aquella en la cual la cantidad demandada se supera a la mayor de las unidades productoras posibles instalar. Aquella que me dice que la cantidad demandada o la cantidad insatisfecha es tan grande que ni siquiera la más grande de las plantas que haga puede ir a satisfacer esa demanda insatisfecha precisamente. Y aquí vamos a ver específicos determinantes del tamaño del proyecto. El primero, sin lugar a dudas, es el tamaño del mercado. Nosotros vamos a instalar un proyecto, por de los casos llegue a satisfacer plenamente la demanda, ¿no es cierto? También instalaremos un proyecto en el que alcancen más bien las materias primas para toda la vida, en el que con los recursos que tenemos podamos poner la planta más grande posible. Y también tiene que ver el tamaño con la tecnología que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Va a hacer que el proyecto se reduzca a uno de ellos. Así tengamos un mercado demasiado grande, si no tenemos los recursos financieros para poner una planta con una capacidad instalada del tamaño del mercado insatisfecho, no vamos a poder instalar. O si tenemos todo el dinero del mundo, tenemos $100 millones y el tamaño de la demanda solamente abastece para poner una planta de 10. El material que existe allá alcanzaba para 150 años, entonces no se han preocupado tanto por el tamaño. En cambio, había otra ubicación en Londo, en otra comunidad también de Capinota, que sus materias primas, y no localizaron ahí, aunque era más próximo al mercado, estaba por Parotani, no tan lejos, y no instalaron ahí porque la materia prima solamente abastecía para un tiempo de 50 años. Y finalmente la tecnología, el tamaño de la tecnología, ¿no es cierto? Nosotros pondremos una planta, si no tenemos una tecnología apropiada, no podemos establecer una planta demasiado grande. Tamaño por volumen de producción, ¿cuánto vamos a producir?
cuyo componente deberá encontrarse dentro de los márgenes de la demanda insatisfecha del mercado. Este enunciado es importante. El volumen de producción, en función del tamaño, deberá encontrarse dentro de los márgenes de la demanda insatisfecha. No podemos producir más de lo que el mercado nos está solicitando, ¿no es cierto? Los necesidad de inversionistas para llevar a cabo el proyecto. Hemos hablado de los 4 factores y aquí estamos viendo cuáles son los aspectos que tienen que ver con estos factores. El tamaño propuesto nos da cuál es la capacidad de producción año, mes, día, hora del proyecto de prima, de la tecnología y del financiamiento. Representa el proyecto un buen uso de factores de la determinación del tamaño óptimo del proyecto. ¿Cómo determinamos cuál es el tamaño óptimo del proyecto? La determinación del tamaño debe basarse en 2 consideraciones que confieren un carácter cambiante a la optimización del proyecto. La relación precio-volumen por las economías y deseconomías de escala que puedan lograrse en el proceso productivo, la evaluación que se realice de las variables tiene por objeto estimar los costos y beneficios de las diferentes alternativas posibles de implementar y determinar el valor actual neto de cada opción para identificar aquel en el que se maximiza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se quiere decir con eso? Yo voy a elegir el tamaño óptimo con los recursos que tengo, con el tamaño del mercado que tengo, con el tamaño de las materias primas y con la tecnología. Estas son las restricciones. ¿Cómo voy a estimar cuál es el mejor tamaño? Con el tamaño que sea más rentable o que me genere mayores utilidades. Entonces, el tamaño que voy a elegir estará en función de mis costos, de las inversiones, de los ingresos que me genere el proceso y veré cuál tamaño me genera mayores beneficios. Los beneficios son la diferencia entre los ingresos y los costos. Y los costos también tienen que ver con las inversiones. El criterio que se emplea en este cálculo es el mismo que se emplea para evaluar el proyecto global mediante el análisis de flujos de caja de cada tamaño. Puede definirse una tasa interna de retorno marginal del tamaño que corresponda a la tasa de descuento que hace nulo el flujo diferencial de los tamaños alternativos. Entonces, hemos hablado en las últimas imágenes de que sería importante optimizar el tamaño del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a lograr optimizar el tamaño del proyecto? No debería todavía tocar este aspecto porque tiene que ver con la misma evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto nos permite ver los indicadores de rentabilidad, del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, de la razón beneficio-costo, que no sabemos cómo se realizan todavía. Y la forma más óptima de calcular es por aproximaciones sucesivas viendo los costos. Ahora es importante manifestar cómo nosotros podemos ir viendo aquello. Es posible que la demanda insatisfecha sea creciente, que todos los años vaya creciendo. Y hemos visto también que generalmente la oferta es casi constante, ¿no es cierto? A no ser que algunas de las empresas o algunas de las fábricas no estén trabajando al 100% de su capacidad porque
con esa capacidad están satisfaciendo el mercado. Entonces, no es necesario que trabajen al 100% y más bien lo que están haciendo es ir subiendo su capacidad de producción de medida de manera más bien paulatina para ir finalmente satisfaciendo todo el mercado. ¿Qué sucedería si trabajan al 100% de su demanda? Entonces habría una tendencia a que los costos vayan bajando, ¿no es cierto? Esa es pura teoría. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros, si, por ejemplo, el próximo año yo voy a entregar una planta de cemento, una fábrica de cemento, y la demanda insatisfecha es de 1,000 toneladas mensuales, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a producir 1,000 o el tamaño de mi planta, voy a elegir en una planta que produzca 1,000 toneladas mensuales o 12,000 toneladas anuales, hablemos. El primer año voy a satisfacer toda la demanda insatisfecha, porque va a ser de 12,000 toneladas anuales. Sin embargo, el próximo año, el año 2, seguramente la demanda va a subir, ya va a haber de nuevo una demanda insatisfecha. Y el año 3 y el año 4, y supongamos que en 5 años se va a duplicar la demanda. Entonces yo ya no voy a satisfacer aquello. Entonces lo que se hace es decir, bueno, señores, vamos a estimar una planta para que tenga una saturación del mercado en 5 años. ¿Y cómo vamos a ir haciendo? Vamos a ir produciendo solo el 50%, el 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. Vamos a subir 10% cada año según está subiendo la demanda. Sin embargo, hay que ver si esto nos conviene. Tener el 50% de la capacidad instalada ociosa genera pérdidas importantes. Entonces tendremos que ver cuál es la alternativa óptima. O por ahí diremos, no, vamos a instalar una fábrica de cemento que el primer año produzca las 12,000 toneladas, el segundo año también solo las 12,000 va a producir, y el tercer año vamos a incrementar los equipos para producir, digamos que utilizamos 5 equipos, 5 moliendas, 5 equipos independientes que cada uno produce 2,000 y tantas toneladas. Entonces, el segundo año instalaremos un equipo o 2 equipos más. Esa es una forma de hacer crecer las inversiones en el tiempo para no dejar la demanda, para no dejar que vaya creciendo la demanda insatisfecha. Y si crece la demanda insatisfecha, ¿qué sucede? Los costos van subiendo, la gente deja de comprar en el mercado y hay un estocamiento de cemento, hay una saturación de cemento, etc. Hay muchas maneras de ver cuál va a ser el tamaño de nuestro proyecto y también eso estará en función fundamentalmente de como estamos viendo. Yo voy a ir saturando el mercado en la medida en que haya una demanda insatisfecha en el futuro. Entonces, el tamaño de mi proyecto fundamentalmente está en función del mercado. Listen, entonces nos dice que el factor fundamental para determinar el tamaño es la demanda, ¿no? Y en las diapositivas había un lado en el que decía demanda, disponibilidad de insumos y luego decía la localización, el plan estratégico. Y había otra diapositiva que igual decía, pero lo decía en tamaño y mercado, tamaño y materias primas, tamaño y financiamiento. ¿Estas serían lo mismo diciendo en otras palabras, Listen, o ya serían como los factores que tal vez pueden condicionar al tamaño? Sí, en realidad todas tienen su importancia, pero nosotros
fundamentalmente lo primero que nos fijamos es la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha y la demanda potencial que vamos a tener. Y en función de aquello vamos a hacer. Pero, lógicamente, como les decía, los otros factores, si yo no tengo el dinero para saturar la demanda, voy a tener que instalar una planta más pequeña. O sea, son restricciones. Así producir al 100% de las cantidades de nuestra producción, porque se puede dar el caso de que saturemos el mercado y ya no haya una demanda muy elevada, como dijo. ¿Y qué pasaría si superarían esa demanda? ¿O podríamos poner un límite, digamos, el 80% y dejar un 20% ocioso o un 90%? ¿O cuál sería la cantidad recomendable? Lo recomendable, lógicamente, es producir al 100% siempre, ¿no es cierto? Lo recomendable es producir al 100%. Así no tengo una capacidad ociosa. Ustedes saben, hay costos fijos y costos variables. Ya saben, les he dicho en las primeras clases, los costos fijos son los que no dependen de la cantidad de unidades producidas. En cambio, los costos variables sí dependen de cuántas unidades produzco. El costo fijo me cuesta lo mismo si produzco 100,000 unidades, si mi capacidad es 100,000 unidades, o 50,000 unidades. El costo fijo no discrimina eso. En cambio, los costos variables, si produzco 100,000 unidades, por decir a 1,000 pesos es cada unidad, me cuesta 100 millones de pesos. Si produzco la mitad, me costará la mitad el costo variable. Entonces hay que ver esa relación. Nunca me va a convenir producir o tener una capacidad ociosa. Pero si yo quiero prever las inversiones, y para eso tengo que estimar, veré si mi proyecto es rentable produciendo el 50% el primer año, el 60% el segundo y así sucesivamente. Para eso. O haré otra relación y diré, si mi proyecto siempre va a producir al 100%, veré cuál es más rentable. Entonces, lógicamente, la única manera de ver si produciendo o los 5 primeros años menos de la capacidad total instalada es más rentable o produciendo solo la mitad. Entonces, ¿de dónde viene la rentabilidad del flujo de fondos proyectado? ¿Qué es el flujo de fondos proyectado? No es nada más que los ingresos menos los costos menos las inversiones. Y así vamos viendo en qué medida va creciendo nuestro beneficio, nuestras utilidades netas y brutas, o brutas y netas, por mejor decir,